Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Punto Empresarios Club. Hoy tenemos el honor y el privilegio de tener una invitada muy especial a nuestro programa. Ella es quien se desempeña como cofundadora y directora ejecutiva de Losi Labs, una innovadora empresa que opera como el primer incubador de negocios completamente privado con instalaciones de laboratorio para empresas de biotecnológicas en América Latina. Alejandrina cuenta con un doctorado en biotecnología por la Universidad de Buenos Aires y tiene más de 10 años de experiencia en investigación en inmunoterapia del cáncer y desarrollo en innovaciones o en una empresa biofarmacéutica. Digo, la realidad es que ahorita nos va a explicar más, o sea, inclusive al hacer yo esta descripción, o sea, tuve que cambiarle varias palabras porque, o sea, no me salía ni pronunciarlas, ¿no? Entonces, ahorita nos explicará ella un poquito más. Entonces, ella su pasión por la ciencia, su compromiso con el progreso, la divulgación científica, ha dejado una marca significativa en toda la industria. Hoy Alejandrina compartirá con nosotros no solo su viaje personal y profesional, sino también un poco su visión sobre el futuro de la biotecnología en la región y por qué es tan importante. Entonces, sin más preámbulos, Alejandrina, ¿qué tal? Un gusto tenerte aquí con nosotros. Hola Iván, qué gran presentación, me sentí muy, muy honrada por todo lo que dijiste. Suena más importante cuando lo decís, así que me sentí halagada con tus palabras, pero bueno, sí, la verdad que fue un camino con obstáculos, pero muy divertido el de la ciencia. Es un ámbito realmente apasionante para los que nos gusta el saber y descubrir y tenemos esa curiosidad. Y bueno, nada, estos pasos me llevaron hasta acá. Claro, primera curiosidad, es decir, digo, tú te preparaste mucho, estudiaste mucho y todo esto, es decir, ¿en qué momento alguien dice, "Wow, voy a estudiar todo esto, un doctorado, va, y voy a emprender"? ¿Sabes? Si regularmente no es el camino, o sea, al contrario, ¿no? Es decir, o sea, ¿tú qué fue lo que te llevó hasta el día de hoy, o sea, tener o ser parte de esto? O sea, ¿qué te inspiró? O sea, ¿fueron varios como hitos? Yo creo que las ganas de hacer y de cambiar el mundo, eso es una motivación que bueno, los científicos lo tenemos. Yo siempre digo que los científicos solemos ser amantes de los superhéroes y demás porque tenemos ese mismo espíritu de tratar de salvar gente y salvar el mundo. Entonces nos gustan los cómics y todo ese mundo de los superhéroes. Pero bueno, creo que esa motivación por hacer algo que realmente cambie, es la que a mí me llevó a emprender. Esa Ok. motivación en la cual decís, necesito que lo que yo hago impacte en el mundo. Claro, es decir, te llevó, digo, muchos de nosotros nos vemos muy identificados como que, oye, vamos a cambiar el mundo con esto, ¿no? Y pues claro, entramos al mercado y pues nos topamos muchas veces con pared, ¿no? En este caso, es decir, ¿cuáles son las paredes? Es decir, ¿tú qué querías cambiar? Es decir, ¿cuál era como tu visión? Es decir, en un inicio, y claro, es decir, todos sabemos que en el camino va cambiando o va presentándose diferentes situaciones. En tu caso particular, si tú ya lo tenías muy claro desde el inicio o se fue también moldeando poco a poco. No, fue muy dándose de a poco y siempre por curiosidad, con mucha energía y dando todo en cada paso. Y, por ejemplo, yo empecé estudiando veterinaria. No sabía en el momento de estudiar, de elegir una carrera universitaria, no sabía qué quería hacer. Sabía que me gustaban muchísimo los animales, yo, la naturaleza. Y bueno, empecé a estudiar esa carrera y durante la carrera, me di cuenta de que yo era la única, o bueno, éramos poquitos, muy poquitos los que disfrutábamos mucho más las ciencias básicas, fisiología, histología, inmunología, la disfrutaba mucho más que las materias prácticas. Me parecía como que en las materias prácticas no había mucho para hacer, en cambio en las ciencias básicas había un montón para aprender y por descubrir. Entonces, mi primer, digamos, paso, digamos, no en falso, pero sí que tuve que cambiar la dirección fue cuando me recibí. Cuando me recibí enseguida sabía que no quería estar haciendo clínica veterinaria, sino que quería hacer investigación. Y ahí empecé a buscar becas y a ver cuál era la posibilidad de hacer investigación. Y empecé con una beca de doctoral para una vacuna contra el cáncer.
cuando vi que hacían eso, yo decía, yo voy a hacer esto, voy a cambiar el mundo, voy a curar el cáncer. Y estuve en ese laboratorio, hice el doctorado, hice una maestría en biotecnología, hice un postdoctorado. Y en todo ese tiempo no logré curar una sola persona de cáncer. Ok. A pesar, curé algunos ratones, pero no logré curar ninguna persona. Sí avanzamos, información que otros iban a usar pero sentía que no era suficiente y que todo lo que yo había hecho en ese lugar, si se lo quería transferir a la industria farmacéutica para que realmente alcance a algunas personas, así como yo había curado el 20% de mis ratones, quería que eso termine siendo una opción para las personas. Me di cuenta de que todo lo que yo había hecho y como lo había hecho estaba mal. Ok. Me había dado cuenta de que lo que mis búsquedas de algo novedoso siempre habían sido entre papers y no entre patentes. Me di cuenta de que lo que yo consideraba como inocuo, o lo que yo consideraba como fácil de fabricar, según las regulaciones vigentes, no era así, no era ni fácil ni era económico. Y así como yo descubrí esto, dije, todos los que estamos haciendo esto, para tratar de llegar a las personas realmente, deberíamos pensar la investigación desde un producto, desde el concepto de producto, no desde el concepto de información científica. Por supuesto que es necesaria un montón de evidencia científica para tomar y poder pensar en un producto. Entonces ahí fue como mi primer Ok. laboral, de decir, bueno, no, si me sigo quedando en la academia, no voy a llegar a impactar a las personas. Ok, porque es decir, este cambio que tú me dices, digo, es muy importante, ¿no? Porque al final de cuentas, es decir, muchas personas inclusive, es decir, ahorita te comentaba, ¿no? Y, o sea, ¿qué es esto, no? Porque muchas personas dicen, no, es que la vacuna contra el cáncer ya está, ¿no? Ya está lista, nomás no la quieren sacar, ¿no? Porque los malévolos de la industria farmacéutica quieren llenarse de billetes hasta más no poder y te quieren, ¿sabes? Y hay mucha información, es decir, inclusive hasta se ve mal, ¿no? Que una farmacéutica gane dinero porque es a costa de tu salud, ¿no? Es decir, ¿por qué este tipo de mitos o de cosas se han, por así que, esparcido? Digo, por ejemplo, tú eres de Argentina y yo de México, es decir, yo eso lo escucho en muchos lados, es decir, de toda prácticamente Latinoamérica y España, pues. Totalmente, totalmente, y se da por desinformación, como dijiste. Pensar que las personas se cuestionan por qué la industria farmacéutica te cobra tanto o lucra con tal medicamento, cuando no se dan cuenta de que por ahí esa empresa estuvo 20 años invirtiendo para atravesar los límites del conocimiento, para encontrar un remedio para una enfermedad existente, cuando si hubiera invertido, no sé, menos de un décimo no sé, en una compañía de celulares, sería muchísimo más multimillonaria. Entonces, como que la sociedad ve mal el lucro con la salud, cuando no se dan cuenta de que en realidad, si no hay un empresario que quiera hacer un negocio con eso no va a ocurrir, ese medicamento no va a existir, porque no hay nadie que invierta en eso, ¿entendés? Claro, completamente. Es decir, porque el incentivo está, ¿no? Exacto, necesitamos que un empresario tenga las ganas de atravesar todas esas barreras regulatorias, que encima no hay industria más regulada que la farmacéutica, no se puede hacer ni fiscal, ni ética, ni nada, ni regulatoriamente nada fuera de término en farmacéutica, porque tenés todas las miradas encima. Claro. Cuando la mayoría de los que dicen eso tienen un iPhone y del cual son adictos y tienen problemas psicológicos con respecto a eso, y nadie le parece mal que Steve Jobs te haya hecho millonario Claro. con Apple. Entonces es rara digamos, la visión que tienen la sociedad en eso, y yo creo que tiene que estar muy ligado con el desconocimiento de las estrictísimos estándares con los que trabaja la
la industria farmacéutica. Claro, ahora, sí, digo, porque aquí tocaste un punto también el tema de la burocracia, ¿no? Es decir, el tema de la burocracia, es decir, entiendo que sea necesario, es decir, para las farmacéuticas, de que, oye, porque si es delicado, estás cuidando ahora sí que estás jugando con la salud de las personas, entonces, oye, para que no te pases de cierta dosis o etcétera, es decir, como que muy controlado eso. Pero yo también me pongo a pensar de la otra parte, es decir, regularmente quienes hacen esas leyes, pues no regularmente son científicos, ¿sabes? Si simplemente les pasan como esa información y ellos aprueban o desaprueban, ¿no? Es decir, prácticamente lo que hacen, entonces, ¿qué es un tema? Es decir, ¿cuál sería como la fórmula que sería como lo ideal? Es decir, lo ideal sería, es decir, que directamente, es decir, a ustedes les pidieran esa información, es decir, porque hubo varios como acontecimientos que inclusive tú has publicado, es decir, de cosas que pasaron por simplemente desinformación, ¿no? Y que puede afectar un montón de cosas, es decir, que para ellos es muy fácil, pero oye, estás afectando mucho. Tal cual. Bueno, lo que creo que al punto que vas es en toma de decisiones sin asesoramiento correcto a nivel gubernamental o a nivel de los gobiernos. Creo que en realidad todo lo que es regulaciones con respecto al desarrollo de medicamentos está muy bien hecho. Hay comités científicos en todos los internacionales y en los países. La OMS orquesta mucho de eso. Yo siempre que veo que critican a la OMS por lo que hace, lo que dice, no se dan cuenta el trabajo que hay detrás de cada una de esas decisiones y todos los comités de expertos de todo el mundo que asisten. Y después el tema de decisiones de gobierno desacertadas, como la nota que comentás, es a veces es muy difícil hacer entender a los gobiernos que por ahorrarse presupuesto hoy pueden llegar a poner en peligro muchísimo de la economía el día de mañana. Entonces, cuesta hacerles entender eso, y sobre todo cuesta hacer entender eso cuando hay enfermedades casi erradicadas justamente por esas medidas. Entonces, por ejemplo, ha pasado mucho también en Europa, no solo en Latinoamérica. En Europa se han sacado vacunas obligatorias porque ya no hay circulación de determinadas enfermedades, pero justamente no había esas enfermedades porque estaba la vacuna. Entonces empezaron a haber brotes de sarampión, cuando es algo que debería estar Erradicado. exactamente. Y lo mismo pasó acá en Argentina hace muy poquito. Tuvimos un brote de encefalitis, mieloencefalitis equina, que es una enfermedad que transmite el mosquito que pica a aves, que son las transmisoras y las vectores. Entonces, acá en Argentina en 2016 se quitó la obligatoriedad de vacunar, poniendo en riesgo que una enfermedad que viene con las aves, que uno sabe que son migratorias, que no podés dejar de vacunar, y había una desinteligencia hizo que dejen de vacunar y hubo un brote importante. Bueno, así puede pasar en distintos países, en distintas decisiones, que si no arman bien el comité científico para tomar decisiones, pueden cometer errores que pueden estar muy caros. Claro, sí, y totalmente. Y creo que viene mucho desinformación, inclusive actualmente, ¿no? Es decir, digo, no sé, es decir, porque también aquí estoy hablando en cuestión de lo que yo veo, ¿no? Es una opinión, es decir, porque no sé qué tan infundado esté, pero, por ejemplo, yo he visto que más hay gente como defendiendo que el no vacunarse, ¿no? Así como las antivacunas. O sea, hay muchas cosas que están surgiendo. No sé si es que ya surgían, ¿sabes? Simplemente, pues estas personas no tenían voz, como hoy las redes sociales, ¿sabes? Y ya existían, ¿sabes? Y hay gente que creía eso. ¿Sabes? O directamente, o sea, si hay mucha gente que por gracias a esa información de muchas otras personas, o sea, se cree lo que están diciendo. ¿Sabes decir? Entonces, por ejemplo, para un mortal, ¿sabes decir? O sea, cuando escuchamos como ese tipo de cosas que a lo mejor en nuestra cabeza tiene sentido, ¿no? De que, oye, pues antes se curaban con plantitas, ¿no? Ahora, ¿por qué te tienes que inyectar algo de una farmacéutica y así? O sea, es decir, como que en tu cabeza hace mucho sentido, pero es decir, si alguien te topas con una persona que sabe, o sea, te va a decir y te va a destrozar esa idea, ¿no? Es decir, es muy fácil. Pero El sí, tema el tema de las vacunas es algo muy fácil de explicar, muy difícil de que cada individuo lo entiende. Lo fácil de explicar es, las vacunas se crearon para poblaciones, no para personas, para individuos solos. O sea, si viviéramos todos solos y aislados, no necesitaríamos las vacunas, porque no nos podríamos contagiar.
Pero cuando vos tenés una población, vos tenés el riesgo de transmitir enfermedades, que es lo mismo que pasa, y sobre todo en los seres humanos que vivimos en ciudades, donde estamos todos amontonados, todos juntos, nos gusta juntarnos todo el tiempo, no podés evitar tener la necesidad de vacuna. Lo mismo pasa con los animales. Los animales, cuanto más hacinados están, más vacunas obligatorias necesitas. Y esto digamos, es estadístico. Si no te vacunás, tenés tantas probabilidades de enfermarte, y si te vacunás, tenés tantas otras que son mucho más chiquititas. Entonces, a veces la persona se agarra de ese chiquitito porque es un individuo, y entonces dentro de ese individuo dice, ¿para qué me voy a vacunar si nunca vi a alguien con sarampión, por ejemplo? Entonces, lo llevan todo al individuo y no entienden que somos un todo, que somos una población, que no es protegerte a vos, es proteger al bebé de 9 meses que no puede vacunarse contra sarampión. Entonces hay muchas enfermedades que nosotros somos transmisores, pero que no es que es tan grave para nosotros. Entonces hay que entender que el vacunarse es para vivir en sociedad. Claro, o sea, es principalmente por esto, ¿no? Ahora, dejando a un lado los científicos, digo, obviamente desde aquí, digo, claramente apoyamos la vacunación, sí, digo, de todo esto, pero del lado del negocio, ¿vale? Es decir, hay muchos emprendedores y todo esto que es decir, a mí me cuesta, por ejemplo, que yo diga, voy a emprender un negocio, me voy a meter a la industria farmacéutica, ¿no? Es decir, o sea, hay pasos como, lo veo tan grande que necesito capital, necesito laboratorio, necesito tantas cosas que digo, no, mejor no, ¿sabes? Es decir, o sea, o hay muchos desertores, ¿no? Hay muy poco emprendimiento en la industria. En este caso, pues que tú, o sea, es decir, yo lo que investigué con la empresa que están actualmente, o sea, ustedes están promoviendo ese tipo, ¿no? Es decir, de proyectos o de empresas. Claro. Digamos, el camino que me llevó a crear esta empresa es, después de ver que desde la ciencia tenía un techo en el cual no podía atravesar, fui a la industria, como comentaste, estuve como líder de innovación de una empresa justamente de vacunas, y ahí tratando de hacer transferencia tecnológica e innovación abierta con proyectos académicos y llevarlos a un producto. Y ahí es donde encontré esa dificultad más grande en que sirva lo que estás haciendo en la academia, en un instituto público, en donde no tenés generador si se corta la luz, donde las cepas, los bancos maestros quedan a la merced de que un empleado público cierre bien el freezer, o un montón de problemas que serían impensados en la industria, porque en la industria se valora todo eso como lo que es el corazón de la empresa. Entonces, a partir de ahí empecé a pensar que era necesario un lugar, y que este valle de la muerte que tenían los proyectos que salían de la academia y querían ir a la industria. Nosotros tenemos institutos de investigación y tenemos empresas muy grandes que hacen manufactura de biofarmacéuticos o de otros bioinsumos. Pero en el medio nada. Entonces, así como las empresas tienen sus capacidades para hacer un producto, no tienen las capacidades para desarrollar un producto, que es empezar a baja escala, hacer pruebas y hacer todo lo que uno hace en I+D, pero con calidad industrial y con los procesos supervisados y validados como en la industria. Entonces, cuando detecté eso, también estuve como consultora en la Company Builder y muy cercana a otras Company Builders de Argentina. Acá en Argentina hace unos 7, 8 años se ha dado un boom de la biotecnología y empezaron a aparecer fondos capitales de riesgo que invierten en proyectos biotecnológicos, pero tenían la inversión, tenían el científico, pero no tenían dónde hacerlo. Claro. Y entonces ahí es donde empecé a pensar en que era necesario un espacio de lugares compartidos, así como los coworking de oficina, pero con amenities de laboratorio, con equipamiento de laboratorio.
Y ahí un poco empapada por mi vida personal. Yo estoy casada con mi marido de hace 20 años y hace 30 que nos conocemos. Y él es un emprendedor, casi te diría serial, porque ha creado 8 empresas y todas pymes, que todas dan servicios que faltaban, siempre encontrando una necesidad y tratando de dar la solución a esa necesidad. Y él me dijo, vamos y lo hacemos nosotros. Yo tenía todo pensado en el cómo, el proyecto, había hecho mi tesis, otra posgrado que hice, es especialista en gestión de la tecnología y la innovación. Mi trabajo de tesis había sido esto, hacer un coworking de laboratorios en Buenos Aires, si era necesario en Latinoamérica, si había más. Y bueno, él me empujó y me dijo, vamos a hacerlo realidad, porque es el momento después de la pandemia que tanta relevancia cobró la ciencia y la tecnología, y es donde también un poco la sociedad o las personas comunes se dieron cuenta de que trae soluciones, no solo son científicos locos allá en su laboratorio, sino que también traen soluciones para la humanidad. Y ahí es donde nosotros, digamos, le pusimos todo. Yo me dediqué full time desde noviembre de 2021. Hicimos todo el plan, la remodelación de las instalaciones, el plan comercial, y abrimos las puertas en marzo de 2023. Así que acabamos de cumplir un año. Y bueno, y lo que nosotros nos enfocamos en no solo darles un espacio de laboratorio y de oficinas, porque también es una empresa, no solo son científicos, sino que también son gente de negocios que trata de que eso que están creando tenga un negocio, una empresa por detrás. Y ahí nosotros le sumamos todos los servicios tradicionales de incubación, de asesoramiento, capacitaciones, de soporte técnico, contactos, networking y demás, para formar una comunidad. Aparte le damos mucha importancia a crear una comunidad en la cual podamos conectarnos y tener provecho de estar más cerca. Y esa es la comunidad que arrancamos en Buenos Aires, pero que estamos empezando a ampliar a toda Latinoamérica. Claro, o sea, es decir, ustedes en lugar de proveer souvenirs, ¿no? Es decir, que en un cowork, es decir, que a lo mejor los tienen, ¿no? Es decir, que te ofrecen como que, oye, café gratis, ¿no? O donitas, o martes de cervezas, ¿no? Es decir, para decir, bueno, hay que incentivar esto, tú dices, oye, yo te ofrezco el souvenir, es el laboratorio bien hecho, ¿no? Con todos los procesos industriales, es decir, de punta a punta, para que tú puedas ingresar y ya estés todo listo para tú que lo puedas operar, ¿no? Y entonces yo creo que es ahora sí que un punto muy importante para toda la industria de biotecnológicos, ¿no? En sí. Entonces, actualmente únicamente operan en Argentina. Digo, yo vi que tienen planes como de expansión, que esto lo ven muy real. Por ejemplo, en tu tesis, ¿qué salió? Es decir, que no había competencia, no hay quien lo hiciera. O sea, ¿qué te llevó a tomar la decisión, no? Es decir, porque sé que en pandemia tú dijiste, oye, tomo la decisión de serlo, ¿no? Realidad. Es decir, pero claro, es decir, estaba validado con lo que tú habías investigado, ¿no? Es decir, no solamente era una idea que tenías, sino que ya la habías tú validado, ¿no? Es decir, inclusive hiciste la tesis de ello. Bueno, la verdad, de forma privada, o sea, una incubadora que se dedique específicamente a eso y de forma privada es la única en toda Latinoamérica. Sí hay incubadoras asociadas a universidades o a gobiernos o de distintas maneras, o asociadas a un negocio. Hay muchos que en su laboratorio de producción de algo o de I+D de algo incuban otras startups dentro de sus instalaciones, pero como que los dejan como si fueran rémoras, digamos, los dejan comer de lo que a ellos les sobra, pero no tienen un equipo detrás que está preparado para ayudarlos a crecer. Después también nosotros, nuestro objetivo final es, por supuesto, apoyar a la biotecnología en toda Latinoamérica y que crezca, que sea visible, que funcione como un todo. Le damos mucha importancia a que funcionemos en bloque, porque ningún país de Latinoamérica es
más importante que toda Latinoamérica junta. Entonces, esa unión creo que nos va a dar una ventaja competitiva para tener, por ejemplo, un portfolio de empresas que sea atractivo para los fondos de inversión de Estados Unidos o de Europa, donde puedan decir las startups que están en esta red tienen en cuenta la importancia de trabajar con estándares industriales. Claro, claro que es muy importante decir como su aliado, ¿no? Es decir, que no solamente está la idea, sino que ustedes los pueden tener como aliados. Genial. Y una pregunta, es decir, ¿qué tal te fue el brinco, ¿no? Es decir, de tú ser investigadora, es decir, planeación y todo esto, a ser emprendedora. Entonces, es decir, o sea, ¿cuáles fueron los retos que tú tuviste que dijiste, oye, pues a lo mejor mi marido ya tiene experiencia en el emprendimiento, pero, ¿sabes? Es decir, en tu caso particular, o sea, ¿qué fue? ¿Sabes? Es decir, ¿qué cosas decían, va, esto es muy papita hacerlo, ¿sabes? Es decir, o qué cosas es muy fácil y de repente dices, chin, o sea, también esto lo tenemos que ver. Lo peor, o sea, lo principal es que no deja nunca de trabajar. Nunca te queda en la mente. Yo siempre fui muy artista, pintaba, esculpía, y no tuve tiempo nunca más de hacer ni un dibujito al costado de la hoja. Porque cada minuto que pasa lo estás pensando para la empresa. Y porque también tenés una comunidad que es tu responsabilidad, tenés empleados que son tu responsabilidad, eh, tenés que predicar con el ejemplo. Es muy, digamos, de ser investigador o empleado a ser jefe es un gran salto, y sobre todo cuando sos emprendedor, que el camino no está escrito. No hay una forma de hacer algo que no se hizo nunca, porque si no, no sería novedoso lo que estás haciendo. Entonces, todo lo que fue desarrollar esta empresa fue hablar con abogados que no entendían de qué iba el espacio. Contrato, me decían. Yo les decía, bueno, el contrato tiene que ser, es un contrato de elaboración. No, porque tiene los servicios de incubación. Bueno, cuestión, ya desde el contrato, diseño del contrato fue Claro. muy complejo. El seguro del espacio también fue muy complejo. El diseño de las instalaciones, porque teníamos un estudio súper especializado en laboratorios de la industria farmacéutica, pero nunca habían hecho un cowork. Entonces me preguntaban, bueno, ¿y cómo va a ser el procedimiento? Y le digo, no sé, depende cómo lo tenga el cliente. Entonces, cada cosa había que hacerlo lo más flexible, y siempre me pasó que era la primera vez que el proveedor o el consultor tenían que lidiar con algo como esto. La habilitación del espacio, todos los trámites o el desarrollo del lugar fue un desafío. Claro, claro. Es decir, es que son muchas cosas, ¿no? Así que es como el emprendedor y es lo que yo siempre digo y muchas personas dicen, ¿no? Si quienes ya recorrieron este camino, si uno cree que voy a emprender para ganar más dinero, para tener más tiempo, es como que no, amigo, acá es todo lo contrario. Es decir, tiempo no vas a tener. Sí, 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 o sea, si tú crees que en esa expectativa, ¿no? De que todo es color de rosa, o sea, no, ¿sabes? Es decir, no, es completamente todo lo contrario, e inclusive lo que tú dices, ¿no? Así, si inclusive haces otras cosas de tu día a día que dices, bueno, no tiene nada que ver con trabajo, pero estás pensando en el trabajo, ¿sabes? Es decir, no dejas de trabajar esa maquinita, ¿no? Yo me jactaba de no tener redes sociales y decía, no, yo no tengo redes sociales. Y ahora el teléfono me muestra la cantidad de horas que paso en LinkedIn. Así que sí, te cambia mucho el día a día, y uno no corta, uno sigue pensando cómo hacer para resolver tal o cual cuestión. Es sin fin. Claro, ahora, una pregunta, ¿no? Que viene muy a lo tuyo, que es como parte de la innovación, ¿no? Que regularmente a algunos invitados los pregunto qué es inteligencia artificial. Es decir, tú ves un gran salto que puede apoyar a toda esta industria. Es decir, cosas, por ejemplo, que tú dices, oye, yo estuve haciendo todo este proyecto, pero no sirvió tanto. Es decir, como esa frustración, es decir, ¿crees que la IA sí puede llegar a ser un aliado poderoso? No solo lo creo, sino que ya lo es. Hace unos años hice una nota para
para un diario que decían cómo veía la biotecnología en el futuro, o la ciencia y la tecnología más que nada en el futuro. Y yo decía que la veía atravesada por la capacidad de análisis de datos de la inteligencia artificial. Y no erré. Hoy ya en biotecnología, yo creo que prácticamente todos los proyectos tienen al menos una parte de su proceso. El procedimiento de los datos es con inteligencia artificial. Pensar que en biotecnología nosotros tenemos la información del genoma de los organismos. Y ese genoma, el proyecto del genoma humano que se hizo, empezó en 2003 creo y terminó en 2006, se tardaron, o 2007, tardaron como 4 años en secuenciar con una cantidad de equipos y con una cantidad de dinero impresionante en secuenciar todo el genoma de los seres humanos. Hoy se puede secuenciar en una noche el genoma de una persona. Y el problema era, ¿qué hacemos con esa información? Yo ya tengo la secuencia. Ahora, ¿qué significa? ¿Cómo lo leo? Necesitábamos la piedra Rosetta del idioma para poder entender qué es lo que nos decía el genoma. Y hoy con la inteligencia artificial se ha avanzado muchísimo, y hoy todos los procesos de I+D tienen al menos una parte de lo que le llamamos nosotros bioinformática, que es tratar de predecir el comportamiento biológico con la información genética que tenemos. Sí, sí. Al final de cuentas, digo, cuando yo entrevisto a ustedes, pues, que ustedes son las que hacen el recorrido y todo esto, si muchos, o sea, sacan las diferentes conclusiones, por ejemplo, muchos dicen, oye, los datos son muy importantes, claro, en tu caso, oye, porque te da toda la información y todo esto. En otro caso es, oye, predecir la compra del cliente, ¿no? De cuándo va a llegar. También. Oye, de todo esto, es decir, o sea, en realidad se liga mucho, pero es necesario, ¿no? Digo, y este es un camino de, pues, nunca parar de aprender, ¿no? Yo creo que, es decir, digo, aunque tú, por ejemplo, que ya tienes un montón de estudios, o sea, yo creo que hasta el día de hoy sigues, ¿no? Es decir, o sea, es un camino de nunca parar, ¿no? Totalmente, totalmente. A veces ahora hay muchísimas herramientas, por ejemplo, para poder mantenerse actualizado, porque uno antes leía los papers de un par de revistas y más o menos estabas al día con los descubrimientos, pero hoy en día se publica una cantidad de información por día, casi toda es relevante, así que necesitamos como un filtro para poder saber qué es lo más importante de todo eso, y existen herramientas de inteligencia artificial en las que te resumen los descubrimientos más por día, los más interesantes. Claro, claro, claro. Eso sí. Ahora, ¿qué retos son los que tú te enfrentaste? ¿Sabes? Es decir, porque claro, tardaste, es decir, desde la pandemia, que son finales, a que cumplen hoy un año, ¿no? Es decir, aparte de los retos que dijiste de, oye, ¿cómo hacer un contrato de simplemente renta? ¿Sabes? Y que pues el abogado no te entendía mucho, inclusive el de proyectos que regularmente ya le decían, oye, vamos a hacer este proceso, implementándolo así y así y así. Y es como que, oye, ¿qué proceso es? Pues no sé, depende del que tenga el cliente, ¿no? Es decir, o sea, es completamente diferente. Digo, aparte de eso, hubo algunas otras cosas, por ejemplo, de marketing, si al lanzarte al mercado fue fácil, fue difícil, o sea, a ti, por ejemplo, a mí, yo tengo un proyecto, o sea, te veía y funde una, o fue muy complicado llegarles esa comunicación. La verdad que fue muy fácil para mí que nos conozcan, porque realmente tuvimos una difusión espectacular, porque era algo novedoso, era algo necesario, pero sí nos fue muy difícil concretar con los clientes, concretar realmente contratos de incubación con los clientes. Creo que todavía estamos tratando de descubrir eh, cómo, cómo hacerles saber el valor que tienen eso, porque muchos todavía no se dan cuenta, todavía están en la etapa que, como yo cuando estaba ahí tratando de curar el cáncer y no me daba cuenta de que todo lo que había hecho, si no lo había hecho en un lugar con ciertos estándares, no servía y nunca iba a poder tocar una persona. Entonces, nos falta todavía llegar, y es un desafío todavía, llegar a darles a entender que el costo mensual que tiene es una inversión que les va a ahorrar tiempo y les va a ahorrar años. Entonces, ahí es donde estamos todavía trabajando, y creo que es el mayor desafío que tenemos, de tratar de mostrarles
que tener un equipamiento súper costoso no es buena idea cuando tenés una startup, porque probablemente el año que viene no lo necesitas más porque ya pasaste por esa etapa de desarrollo. Y todo ese equipamiento equivale a 2 años de incubación. Totalmente. Entonces, hacerles entender que el uso inteligente de sus fondos incluye un espacio como el nuestro. Genial. Y ustedes, por ejemplo, al poner este laboratorio, es decir, fueron con recursos propios, es decir, bajaron capital. Sí, fue con recursos propios y algunos créditos para terminar de completar el equipamiento, pero fuimos solo nosotros, no salimos a buscar capital. Claro, genial. Y eso ustedes lo vieron como, es decir, parte de su plan es no vamos a pedir capital, ¿sabes? Es decir, vamos a ponerlo nosotros, queremos ser de nosotros, o su plan era buscar capital, pero por cuestión de tiempo, oye, No, no nos da, o qué fue el plan, ¿sabes? sí, el plan fue que en el primer lugar, que es donde nosotros queríamos marcar nuestro estándar y el nivel y digamos, al nivel de categoría que queríamos llegar. Entonces, ahí dijimos, vamos solos, marquemos cuál es el rumbo que queremos surcar. Y después, veamos, en cada cambio tecnológico, asociémonos con un local de ese hub, ¿entendés? Entonces, sí, estamos abriendo, por ejemplo, ahora nuestro primer lugar fuera de la ciudad de Buenos Aires, en Pilar, y estamos asociándonos con un local de ahí. Entonces, hemos explorado Uruguay, Chile, Rosario, tenemos que explorar el mes que viene Córdoba. Entonces, estamos viendo México, estuvimos en conversaciones con gente de Morela, y estamos viendo de qué manera con cada uno en particular es mejor asociarse para tener un espacio como este. Claro. ¿Y qué evalúan? ¿Sabes si ustedes qué le dan importancia a la hora, por ejemplo, de ustedes evaluar esto? O sea, ¿qué criterios toman en cuenta? Para el lugar, para con quién asociarse y fundamentalmente que sean conocedores del ecosistema biotech, que sean gente importante dentro del ecosistema en el cual pueda aportar todo el know-how justamente de esa comunidad. Y después que tengan los mismos valores que nuestra compañía y que tengan la misma intención de aportar a la innovación en biotecnología que nosotros. Claro, claro. Ustedes buscan que se alinee completamente, ¿no? Es decir, y que tenta. Ok, buenísimo. Ahora, hablamos mucho de LATAM, ¿no? Es decir, Latinoamérica, todo esto, de todos los países importantes. Ok, ¿qué tan lejos está? ¿Vale? O si es un mito que estamos muy lejos de Europa, de Estados Unidos. O sea, ¿qué nos aleja? ¿Sabes? Es decir, porque hablamos como que si fuéramos, o sea, está todo el mundo y LATAM, ¿no? En este caso, es decir, o sea, ¿cuál es la primera diferencia? O, por ejemplo, o sea, que tú alcances a percibir, ¿no? Es decir, de ese tipo de mercados al latinoamericano. Yo creo que la principal diferencia es económica, es el presupuesto con el que cuentan. Pero nosotros no es que no queremos, por ejemplo, Estados Unidos tiene redes de laboratorios como esta, no es una novedad. Entonces no sería un lugar donde nos gustaría ir a competir. Nosotros, de hecho, tenemos como política no competir con nadie. O sea, si hay alguien que está haciendo algo parecido, bueno, aliémonos, seamos socios. Porque lo que pensamos por eso te digo los valores, cuando pensamos en este espacio, en esta compañía, lo que pensamos es traer una herramienta que no existía, no competir con herramientas que ya existen. Entonces, Estados Unidos no sería un blanco y Europa, estamos en conversación con gente de Barcelona, así que podría ser una entrada a España. Pero como te digo, aliándonos. Claro, Después, en cuanto a la biotecnología, las startups de biotecnología, hay muchísimo potencial en Latinoamérica, muchísimo. De hecho, en Estados Unidos están trayendo a hacer misiones a Argentina para estudiar el ecosistema biotecnológico de Latinoamérica,
porque les resultó muy rentable las inversiones que hicieron en startups de Latinoamérica, les hicieron muchísimo retorno. Entonces, están muy intrigados de ver por qué acá está pasando esto, si es que, digamos, no nos destacamos en ninguna otra industria. Entonces, estamos haciendo muchísimo ruido, sobre todo en Estados Unidos. Creo que Europa está un poco jugando en otro canal, pero Estados Unidos está empezando a tener mucho interés en las startups de biotecnología de Claro, digo, Argentina y de Latinoamérica. claro, yo esto te lo preguntaba, ¿sabes? Y porque muchos dicen, ok, pues en Europa, por ejemplo, ya hay mucho consolidado, ¿sabes? Son Estados Unidos y todo esto, y no está tanto el ecosistema de emprender. Es decir, lo que tú dices, oye, y hay economía y todo esto, entonces una persona dice, acá por las dificultades, por el nivel de oportunidades, es mucho más fácil que las personas emprendan o armen estos proyectos, ¿no? Desde cero. Entonces, yo preguntaba también si, oye, si Latinoamérica también se diferencia por, oye, los proyectos de biotecnología o que se tengan que pueden ser muy buenos, a lo mejor no se llegan a concretar, ¿sabes? Por esto mismo que tú dices, oye, que no se llevaron de A a la Z con todos los procedimientos que se necesitan de manera profesional para en realidad competir contra los grandes, ¿no? Es decir, que un chiquito ahora sí que sí puede competir contra los top, porque a lo mejor tú mismo en tu casa, haciéndolo más o menos, pues es lo que tú dices, nunca lo vas a llegar a probar realmente, ¿no? Hasta que no lo hagas de manera profesional. Sí, es un poco así, como decís, pero las startups de Latinoamérica, las que no triunfan, no lo hacen por una cuestión de como, como cultura de ahorro. En vez de poner todo all in, como hacen en Estados Unidos, lo ahorran hasta que se extinguen. Entonces, un poco esto que es el problema que nosotros estamos sufriendo de no tener tantos clientes, porque cualquier cosa que tienen que poner del capital que recibieron lo interpretan como gasto y como que se les va a terminar ese primer funding que tuvieron. Y en vez de tener esta mentalidad americana de pongo todo hoy, total mañana alguien también me va a dar crédito. O sea, los americanos como que viven pensando que van a tener crédito siempre. Claro. Y eso hace que piensen en grande, gastan en grande, piensan en grande. Y un poco lo que les pasa acá es esa idiosincrasia de ahorrar. Yo creo que digamos, esta mentalidad se va a ir cambiando a lo largo del tiempo, pero es una de las barreras más grandes para que puedan desarrollarse. Claro, o sea, inclusive digo, yo lo ligo lo que estás diciendo con que muchos hemos escuchado de quema las naves, ¿no? Así que sí fue cuando, ahora sí que creo que creo que hay dos, es decir, fue un acontecimiento de dos, pero tal cual, es decir, que vieron que, oye, nos superan en número, nos superan en todo, voy a quemar las naves, la única manera de salir de esto es vivos, ¿no? Si no, aquí nadie sale, entonces o sea, es esto, ¿no? Es decir, la mentalidad es todo. Y claro, o sea, tiene mucha razón. Es decir, cuando nos dan a nosotros un colchoncito, oye, o sea, gastarlo lo menos posible y tocarlo lo menos posible, ¿no? Es decir, porque no sabemos en un futuro totalmente. Es decir, y tú estás en la visión de, es decir, sí es cierto, si el proyecto funciona, si se queme hoy o en un año, pues mejor que funcione el día de hoy, totalmente. Aparte que te queda, o sea, te queda la experiencia para volver a emprender con algo mejor, con la experiencia previa. Entonces, si lograste el hito tecnológico y volviste a recibir inversión, espectacular. Si no, buenísimo, perdiste solo un año de tu vida y no 7, 8. Hay empresas que se niegan a morir, startups que se niegan a morir y van quedando con nada, conservando solamente el nombre. Y creo que es un error. Es un error para el ecosistema y es un error para ellos mismos. Claro, ok, genial. En tu visión, por ejemplo, de esto, ¿no? Es decir, que yo lo veo mucho con, oye, que se alíe con tus principios, oye, quema las naves, o sea, ¿qué más cosas tú pudieras compartir como de tips de todo lo que has vivido? ¿Sabes? Es decir, ¿algún otro que te haya funcionado? Por ejemplo, yo lo veo porque tú eres muy metódico en ciertas cosas por tu industria, ¿no? Es decir, claro, si yo emprendo a lo mejor, oye, pues no está listo ni la administración, ni esto, ni tal. En tu caso no es posible, ¿sabes? Porque tienes que llevarlo todo tal, para que para empezar se pueda hacer, ¿no?
Es decir, en este caso, es decir, o este orden, o si nos puedes dar tips, ¿sabes? Inclusive hasta de orden, oye, tengan estos procesos, más o menos hagan así, la forma en que yo los hago es de Yo esta creo, manera, ¿sabes? Es decir, cosas que nos pueden resultar fácil y simples. yo creo que es un poco las dos cosas. Nosotros, con mi marido, que es mi socio, somos muy opuestos. Así como yo soy de planificar y de que todo no quede ni siquiera un estante sin pensar dónde se va a poner antes de arrancar, él es todo lo contrario, es impulsivo, es ejecutivo, todo el tiempo está haciendo. Y creo que hay que tener un buen balance de esas dos cosas, porque si planificás y no ejecutás, tenés un gran plan, pero nada más. Y si ejecutás y no planificás, vas a fracasar eventualmente porque no organizaste las cosas. Entonces es un buen balance entre las dos cosas. Creo que tener un plan ayuda a anticipar las posibles movidas que vas a tener que hacer. Después sí, con esta cintura de ejecución, es bueno siempre tener muchas puertas abiertas porque uno nunca sabe para qué lado va a estar mirando el barco. Y creo que eh, sobre todo conservar las ganas y no hacer algo que a uno no lo apasiona. Eso creo que es lo más importante de todo. Es decir, claro, ahora sí que es tu gasolina, ¿no? Es decir, para cuando las cosas estén mal, es decir, tú tienes el por qué, ¿no? Porque si no, es decir, si esto no funciona, se cae a pedazos y pues ya no hay gasolina y peló todo, ¿no? El cual. Sí, genial. Y compárteme, es decir, ya nomás tengo, tengo un montón de curiosidades, ¿no? Ahora sí que yo busco el cómo, y si a los emprendedores, es decir, que a lo mejor se comparan un poco con los demás, ¿no? Es decir, muchos dicen, oye, a lo mejor este pudo porque tiene más estudios, tiene más cosas, y, ¿sabes? Es decir, inclusive muchos jóvenes que nosotros tenemos, es decir, que inclusive dejan algunos de los estudios y todo esto, que, es decir, son muy importantes, y yo siempre digo, ¿no? Cualquier persona que tenga la oportunidad de estudiar, hágalo, ¿no? Porque se hace una diferencia, ¿sabes? Es decir, entre hacerlo y no hacerlo, ¿no? Y más en Latinoamérica donde estamos nosotros. Pero por ahí, en este caso, pues decir que a lo mejor no tengan todos los estudios o que no tengan todo el conocimiento, no necesariamente de estudios, sino todo. Es decir, ¿tú por dónde le darías como este tip para empezar? Es decir, por dónde que vaya buscando. Yo creo que el conocimiento es lo que te dispara la curiosidad, ¿no? Cuanto más sabes, más, o sea, solo sé que no sé nada, decía un sabio. Y creo que es un poco así, cuanto más sabes, más sabes lo que no sabes y más curiosidad te da. Entonces es muy importante y sobre todo no solo estudiar una carrera, que eso digamos te da la base, sino también seguir estudiando y seguir investigando, sobre todo lo que se le llama vigilancia competitiva. ¿Qué están haciendo el resto? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué están publicando en otros países? Hay mucho para investigar más allá de lo que saca de. Eh, y obviamente hay algo que van a terminar aprendiendo a los golpes o poniéndose a estudiar, que es cómo manejar una empresa, cómo administrar la parte contable y la parte legal y todas esas cosas que en los que son emprendedores de biotecnología en general no conocen y digamos, buscar buen aliado, un founder de negocios. Muchas veces se recomienda que se asocien y que sean cofundadores, uno de negocios y uno no científico. Eso Claro, es fundamental para poder ver la otra mirada, porque si no uno siempre va a ver una sola cara de la moneda. Así que creo que totalmente. capacitarse es muy importante y también saber gestionar el conocimiento, es decir, en mi equipo, ¿qué capacidades me faltan? ¿Know-how de qué? En la próxima persona que incorporo, ¿cómo tiene que ser? ¿Tiene que ser con mi perfil? Y no te conviene tener una persona complementaria que tenga otra formación, que le pueda dar una mirada más. Entonces, ya la moneda no tiene no solo tiene dos caras, sino que le ves el canto. Empezás Totalmente. a sumar un equipo multidisciplinario que complemente los conocimientos que vos tenés.
Perfecto, perfecto. ¿Y hay alguna, por ejemplo, decisión, es decir, que fue difícil, es decir, o particularmente que a lo mejor tomaste, ¿sabes? Es decir, pues tuvo algunas consecuencias o así, o no ha sido tanto el caso Tuve algunas, a ver, espera porque creo que tengo eh, baja la batería del de los computador? auriculares. Ah, vale, vale. Bien, bien, bien. Entonces, en lo que la esperamos, es si ustedes pueden compartir todo el conocimiento. Ahora sí que cualquier pregunta que ustedes tengan que le quisieran hacer, bien lo digo siempre, ¿no? Nosotros le pasamos todas las preguntas, sus comentarios y todo para que después, en un futuro, Alejandrina pues, nos pueda contestar todas sus dudas, preguntas cuando la tengamos nuevamente. Creo Estoy que, acá. ¿listo, ¿verdad? Listo. Bueno, no me acuerdo en qué estaba. Creo que estábamos hablando de... Sí, yo te preguntaba sobre las decisiones difíciles si llegaste a tomar, ¿sabes? Es decir, como alguna, o algo, sí, pues que tuvo alguna consecuencia. ¿Sí? la primera decisión difícil que tuve que tomar fue con respecto al equipo de tener una persona que al mes de haberla contratado me di cuenta que no iba a dar con el target, y tuve que tomar la decisión porque estábamos muy apurados, muy corriendo sobre la hora, armando todo los protocolos y demás para abrir. Tuve que tomar la decisión rápida de cambiarlo, de cambiar la estrategia y buscar otro perfil. Eso creo que fue una decisión muy difícil que tuve que tomar, pero bueno, fue a tiempo, la verdad, y fue realmente acertada. Ok, ¿por qué difícil? ¿Sabes por qué la consideras difícil? Es decir, por el lado que emocional, por el lado de qué. Todo, sí, emocional. Nunca es fácil decirle a una persona, digamos, que se vaya, que no va a sumar mucho a la compañía, porque de una manera, digamos, no está bueno. Y por otro lado, fue difícil porque era muy difícil imaginar el perfil que que necesitaba cuando no estábamos trabajando, y fue darme cuenta durante el trabajo que no era el perfil que necesitábamos. Entonces fue difícil de decir, bueno, tenemos que cambiar la dirección y buscar otro perfil. Claro, claro, claro. Y tú en tu recorrido, por ejemplo, ¿tienes algún mentor, algún figura que haya sido crucial en tu desarrollo como empresario? ¿Algún libro, algo que tú digas, o sea, que te despertó el chip de emprender? O sea, es decir, algo que tú digas, es decir, uy, por aquí puede ser. Bueno, Martín, mi co-founder, Claro. realmente siempre admiré su forma de emprender. Es absolutamente inmune al riesgo, no tiene ningún problema con arriesgar, no tiene que ver con cuánto tenga, sino con que se divierte. Entonces, creo que él le fue realmente mi inspiración en ese sentido. Y al ser su mujer, yo siempre en caminos muy, muy, muy distantes, siempre fui su oído en la vida. Entonces, nosotros nos gusta viajar muchísimo en auto y tenemos una motorhome y pasamos muchas, muchas horas de ruta. Nos gusta ir a lugares que están a más de 1000 kilómetros de distancia, y durante todas esas horas de ruta siempre charlábamos sobre sus problemas de las distintas empresas y sobre qué emprendimientos podíamos arrancar como matrimonio, digamos, de inversión y demás. Así que hemos tenido muchísima charla con respecto a los distintos negocios, tanto inmobiliario como servicios a distintas industrias y demás. Y creo que me ha contagiado un poco esas ganas nada, de arriesgar, emprender y Claro. pensar que vas a sumar algo con esta locura que estás empezando. Sí, ahora, digo, y me viene mucho a cuenta, ¿no? Es decir, porque tú hablas mucho, es decir, y claro, o sea, qué mejor consejo que el tuyo, pero en algunas ocasiones, es decir, decimos nosotros que emprende con todo, menos con tu familia, ni con tu mujer, ni con tu esposa. Es decir, o sea, no, sepáralo completamente. Es decir, o sea, en tu Sí. caso, vale decir, ha sido como completamente al revés. Es decir, se complementan, se ayudan, todo esto. Es decir, ¿qué se tiene que hacer
Es decir, para lograr eso, ¿sabes? Si una persona que emprende a lo mejor una empresa familiar o todo esto, es decir, ¿qué cosas tiene que dejar en claro, ¿no? O qué, por ejemplo, con lo que te enfrentaste tú, que a nosotros nos funciona muy bien esto, o sea, ¿qué tips les puedes pasar a esas personas? Yo creo que lo que sirve con un socio es lo mismo que sirve con una pareja. O sea, nunca tiene que faltar el respeto y la admiración del otro. Y con esas dos cosas, el resto es mantener el respeto, mantener la admiración, y eso suma tanto para la vida como para los negocios, digamos. Creo que son dos valores fundamentales que sirven para todo. Ok, genial. Pues ahora sí que ya lo saben, a respetarse y a admirarse. Así que, muy bien, es decir, digo, pues genial, Alejandrina, pues la realidad es que me gustaría a mí tener una charla mucho más completa de 5 horas, o sea, yo creo que podemos platicar de muchísimas cosas, ¿sabes? Y con todas las experiencias que puedes tener y todo, pero yo creo que por el momento lo dejamos por ti. Para mí ha sido todo un placer tenerte aquí con nosotros. Digo, espero que a todos los emprendedores les haya parecido igualmente espectacular que a mí. Alejandrina, ¿algo más que me haya hecho falta? Creo que tocamos bastantes temas, sobre todo lo referente al emprendimiento, así que nada, estoy muy agradecida por que me hayan llamado para esta entrevista, y espero que les parezca interesante lo que hablamos, Iván. Claro que sí. Alejandrina, ¿dónde pueden encontrar tu proyecto? Es decir, digo, obviamente nosotros vamos a dejar página web, redes sociales del proyecto, pero alguno en particular. Y bueno, si están o piensan visitar Buenos Aires, estamos en la Avenida Corrientes 485, a 5 cuadras del Obelisco. Es una zona muy céntrica. Y bueno, pueden contactarnos, hay formularios de contacto en la página web, y nosotros nos ponemos en contacto para hablar con ustedes. Vale, pues ahí lo tienen. Entonces, les dejaremos aquí todas las redes sociales de Alejandrina y también de su emprendimiento de los Labs. Entonces, cualquier cosita, muchas gracias a todos y nos estaremos viendo. Gracias.